Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en San Juan, Argentina. Y en este caso el título de la reflexión es el siguiente: un Jesús falto de compasión. Y vamos a pasar a la lectura bíblica que nos lleva al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23, versión Reina Valera 1960. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús en estos pasajes estaba anunciando lo que iba a ser su muerte redentora en la cruz del Calvario. El mismo Jesús podía allí manifestar que era necesario que Él sufriese, que padeciera mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que muriera y que resucitara al tercer día. Sin embargo, al escuchar esto, el apóstol Pedro quiso reconvenirlo y quiso llevarlo a Jesús a tener una autocompasión de él mismo. Sin embargo, el que estaba actuando detrás del apóstol Pedro era el mismo Satanás, ya que Jesús directamente identifica el movimiento de las tinieblas, hablándole directamente a Satanás y diciéndole: Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y también habla a Pedro diciéndole que él estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Vemos acá que Jesús estaba falto de compasión. Pero ¿de qué compasión estaba falto Jesús? ¿Cuál era la compasión que Jesús no tenía y que estaba ausente en su corazón? Esta compasión era una compasión que venía directamente de Satanás, directamente del infierno. Si hablamos de la compasión de Dios, tenemos que hablar que la compasión de Dios tiene que ver con un sentir desde lo más profundo de las entrañas, que se identifica este significado con el sentir que puede tener un padre o una madre por su hijo desde lo más profundo, desde lo más profundo, desde lo más íntimo de su ser. Sin embargo, esta compasión que Satanás tiene, esta compasión aparente y que Jesús no tenía, es una compasión que tiene determinadas características que terminan perjudicando la vida del ser humano. En primer lugar, la compasión de Satanás no nos lleva a la salvación. Jesucristo mismo, en este pasaje que hemos leído, Él estaba anunciando su muerte y su resurrección. Dos hechos que nos iban a posibilitar la salvación de nuestras almas. Si esto se daba así, la salvación del ser humano se iba a consumar, y de hecho fue consumada. Sin embargo, si Jesús hubiese tenido compasión de él mismo, compasión a la manera de Satanás, en ningún momento hubiésemos alcanzado salvación.
Esta compasión no nos lleva a salvación, sino todo lo contrario, nos lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios, ya que si Jesús hubiese hecho caso a este anuncio, a esto que hizo Pedro de reconvenirle, Jesucristo no hubiese consumado la salvación, hubiese fracasado en su plan redentor y nosotros hoy no podríamos ser salvos. Y vemos como primera característica, como hemos descrito anteriormente, que esta compasión de Satanás nos priva de la salvación, nos priva del bienestar espiritual de nuestra alma. En segundo lugar, la compasión de Satanás, que estaba ausente totalmente en Jesús, nos hace vagar como ovejas. Y dice la palabra de Dios en Zacarías 10:2 lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Si hablamos del significado de la palabra vagar, yendo al original de las Escrituras, tenemos que decir que vagar significa andar, descarriarse, errar, extraviar, seducir. Sin embargo, también el significado de la palabra vagar en nuestro diccionario español dice que vagar es tener tiempo y lugar suficiente o necesario para hacer algo. Vemos claramente que la compasión de Satanás puede llevarnos a vagar como ovejas sin pastor. Nos puede llevar a descarriarnos, a errar, a extraviarnos y por ende a tener tiempo y lugar suficiente o necesario para hacer algo. Esa compasión de Satanás que él nos ofrece nos da una cierta libertad. Esa compasión que Satanás nos brinda nos lleva verdaderamente a vivir fuera de las demandas de Dios, fuera del ámbito de Dios, y nos da ciertas concesiones y libertades para poder vivir nuestra vida a nuestra manera o a lo que nosotros consideramos como vivir el Evangelio. Hoy muchos quieren vivir el Evangelio, quieren predicar la sana doctrina, quieren aparentemente vivir bajo las demandas de la palabra de Dios, pero también a la vez tener tiempo y lugar suficiente o necesario para hacer algo, lo que se define como obediencia a medias. Ellos seleccionan en qué obedecer y esa obediencia selectiva los lleva a seleccionar las cosas a obedecer que no comprometan su tiempo de calidad, su tiempo libre o sus relaciones con diferentes personas. Pero esto tiene que ver con andar descarriado, extraviado, perdido totalmente. Entonces Satanás se compadece y nos da una cierta libertad para que nosotros podamos dar espacio, tiempo y rienda suelta a lo que nos gusta, a nuestros deseos y vivir comprometido a medias con Dios. Y esto lo traía
al pueblo judío, Satanás, por medio de falsos profetas, de adivinos, de sueños vanos o de un consuelo vano. Como la palabra de Dios también nos dice en Jeremías, curan con liviandad la herida de mi pueblo. Ese es el consejo vano, ese es el consuelo vano, aquel que dice paz a la persona cuando en realidad la persona no necesita esa palabra, sino que necesita la palabra arrepiéntete. En tercer lugar, otra de las características de esta compasión de Satanás, que estaba, vuelvo a repetir, ausente en Jesús, es que esta compasión nos lleva a no tener pastor. Como dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. Fue la profecía de Micaías para el rey Acab de lo que iba a suceder con él. Él iba a ir a la batalla, pero iba a ser asesinado. Y todo Israel iba a ser disperso, se iba a quedar sin líder, se iba a quedar sin pastor. Entonces, esta compasión que Satanás ofrece lleva al pueblo de Dios, a aquellos que aceptan ese tipo de compasión, a vivir como ovejas sin pastor, a vivir sin el señorío del mismo Señor Jesucristo. Nos aleja de Cristo esta compasión, nos aleja del Señor Jesucristo. Este rey Acab buscaba que todos los profetas le dijeran que iba a tener éxito en su batalla, que iba a tener éxito en ella. Y por tanto, Micaías fue el único que le dijo que no iba a vencer. Y es por eso que él, en vez de obedecer a Micaías, obedeció a esos profetas que le decían que subiera a la batalla y que iba a ganar. Por tanto, él se quedó con la compasión que ofrecían esos falsos profetas, impulsados por espíritus inmundos. Entonces los llevó a ir a la batalla, llevó a Acab y a todo Israel a ir a la batalla, aceptando esa compasión, ese consuelo, esas palabras motivantes de esos falsos profetas, a quedarse como ovejas sin pastor, como ovejas dispersas. Por tanto, la compasión que Satanás nos ofrece nos lleva a quedarnos sin pastor, nos aleja del buen pastor que es Jesús. En cuarto lugar, la compasión que Satanás nos ofrece se manifiesta con un mensaje humanista. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6, dice en la Nueva Traducción Viviente: después Absalón compró un carruaje y caballos, y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara, ni yo les haría justicia.
Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía, en cambio lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Absalón, uno de los hijos de David, quiso derrocar a su padre en el reinado. Y parte del plan para derrocar a David fue ponerse a la puerta prácticamente de la ciudad. Cuando la gente llegaba para presentar un caso al rey para que lo juzgara, Absalón antes los atendía y Absalón les daba un mensaje netamente humanista que exaltaba a las personas, que exaltaba, que se encargaba de destacar las características que tenían, por ejemplo, los argumentos que estas personas traían, diciéndoles prácticamente que eran personas muy inteligentes por los muy buenos argumentos, entre comillas, que traían. O cuando alguien trataba de inclinarse para exaltarlo a él hacía todo lo contrario, lo tomaba de la mano y lo besaba. Le ofrecía su compasión, le ofrecía su cariño, le ofrecía su afecto. Y esto lo hacía por medio de palabras que exaltaban a esas personas que venían a buscar justicia. Entonces, de ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. De ninguna manera Absalón juzgaba con justo juicio los argumentos o las palabras que traían estas personas para decir al rey de Israel, que era David. Todo lo contrario, fuera cual fuese el argumento, bueno o malo, Absalón se encargaba de darle siempre una exaltación exacerbada a las personas y a los argumentos que trayendo un mensaje humanista. Como hoy muchos traen también un mensaje humanista diciendo qué bueno que es usted, qué inteligente que es usted también. O como algunos predicadores dicen, descubre el campeón que hay en ti también. Entonces, ese tipo de compasión que Satanás ofrecía a través de Absalón no hacía más que alejar al pueblo de Dios y se manifestaba por medio de un mensaje humanista. Y en quinto lugar, la compasión que Satanás ofrece es egoísta. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6 en la Nueva Traducción Viviente dice: Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Cuando la mujer vino a derramar ese perfume tan caro en los pies de Jesús para ungir al Señor Jesús, ya anunciando lo que iba a ser la muerte del Señor, Judas se enojó porque decía que ese perfume podría haber sido vendido y haberse dado el dinero a los pobres. Judas mostró una compasión por los pobres, pero esa compasión que él mostraba por los pobres no era tal, sino que tenía deseos egoístas.
no es que a él le importaran los pobres en verdad, sino que él acostumbraba a sustraer dinero de lo que daba la gente para el ministerio de Jesús y los discípulos, ya que el mismo Judas era el tesorero. Por tanto, la compasión de Satanás siempre tiene fines egoístas, siempre es con un fin egoísta, siempre es pensando en el beneficio personal. Muchos dan a otros, dan a los pobres para que esos pobres verdaderamente los reconozcan a ellos y los tengan por personas de gran estima en desmedro de otras personas que tal vez no dan cosas materiales, pero sí brindan otro tipo de cosas como su tiempo para aconsejar, que brindan otro tipo de cosas como la palabra de Dios para enseñar también, y diferentes cosas que podemos ofrecer, brindan tiempo para orar por otros. Pero la compasión que Satanás da siempre tiene fines egoístas. Muchas veces se da con el fin de ser vistos y para conseguir el aplauso de los hombres, como Jesús siempre rechazó esa actitud en los religiosos de la época. 5 características de la compasión de Satanás. Sin embargo, es Jesús el que está lleno de compasión, pero de la compasión verdadera, de la compasión de Dios, y no de la compasión de Satanás. La compasión de Satanás no es practicada por Jesús, está ausente en la vida de Jesús. La Biblia dice en Mateo 9:35 al 37 en la Nueva Traducción Viviente: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Esa compasión que explicaba al comienzo, que brota de la misma entraña o de las mismas entrañas de un hombre o mujer, dice que esta compasión es como un movimiento de útero maternal que siente como propios los sufrimientos de los demás. Jesús se encarga de llevar la compasión verdadera, la compasión que viene del cielo, a aquellos que están confundidos y desamparados como ovejas sin pastor, consecuencia de la compasión que Satanás les ofreció. El Señor viene a curar esas heridas que Satanás genera, producto de esa falsa compasión que Él ofrece. La compasión de Satanás es muy superficial, pero la compasión de Jesús es profunda. Es como el movimiento del útero maternal, siente como propios los sufrimientos de los demás. Él ha venido para deshacer las obras de las tinieblas, y Él es un ser compasivo y misericordioso. Salmo 103:13 dice en la Nueva Traducción Viviente: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Comenzamos a experimentar la compasión de Jesús cuando comenzamos a temer a Dios, cuando estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a reconocer que hemos sido víctimas de esa falsa compasión de Satanás, y estamos dispuestos a temer a Dios, a encaminarnos, buscamos de Dios
de todo corazón y alcanzamos la compasión de Dios. Es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Si tú temes a Dios, la compasión de Dios está allí a tu disposición, para brindarte esos beneficios. Deuteronomio capítulo 13, versículo 17 dice: y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. El Señor tiene compasión de ti, pero para que experimentes esa compasión en tu vida de parte de Dios, tienes que dejar el anatema, dejar aquello que te aleja de Dios, renunciar a aquello que te aleja de Dios, renunciar a eso que es maldito, que es el significado de la palabra anatema, para que Dios tenga misericordia y compasión de ti, como hablaba de Israel. Y Oseas 11, 8 al 12 en la palabra de Dios para todos dice: Efraín, no te puedo abandonar, Israel. No puedo ponerte en manos de tus enemigos. No te puedo abandonar como a Admá. No te puedo hacer lo mismo que a Zeboyim. He cambiado de opinión. Mi compasión es muy grande. No desataré mi ira. No destruiré a Efraín de nuevo. Soy Dios, no un hombre. Soy el santo Dios que vive en medio de ti. No entraré a la ciudad de Samaria, dice la palabra de Dios. Rugiré como un león, rugiré y mis hijos vendrán. Me seguirán a mí, el Señor. Vendrán del occidente temblando de miedo. Vendrán desde Egipto temblando como pájaros. Vendrán de Asiria temblando como palomas. Y yo les permitiré regresar a sus casas, lo dice el Señor. Efraín me rodeó de engaños, Israel se rebeló contra mí, pero Judá aún está con Dios y aún es fiel con los santos. Claramente, la compasión de Dios se iba a manifestar para con Israel, pero ellos iban a experimentar esa compasión porque Dios iba a rugir, Dios los iba a llamar y ellos iban a responder a su llamado. Para experimentar la verdadera compasión de Dios, debemos oír su voz y obedecerle. Y la compasión de Dios se manifestará. La compasión de Dios para con Israel solo se manifestaba cuando ellos se volvían totalmente a ellos. Ellos podían experimentar esa compasión de Dios cuando Israel se arrepentía y buscaba a Dios. Solamente podemos experimentar eso. Dios es compasivo. Dios está dentro de Él. Hay compasión en Él siempre. Pero para experimentarla hay que obedecer a Él. Hay que responder a su llamado. Israel siempre experimentó de su compasión, de la compasión de Dios, cuando ellos se volvían a Dios, se volvían a Él. Y acá este pasaje nos habla también de algo muy especial. Y es un misterio para todos, pero es así. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero eso se refiere a la nación de Israel. Dios llamó un día a la nación de Israel. Y ese llamamiento y ese don que Dios ha dado a la nación de Israel no ha sido revocado. Y más allá que hoy en día la nación de Israel en su mayor parte está apartada de Dios,
vendrá el tiempo durante la gran tribulación en que, como dice la palabra de Dios, todo Israel será salvo. Todo Israel será restaurado, pero por causa de que reconocerán al Mesías. Reconocerán a Jesús como el enviado de Dios. Reconocerán a Jesús como Dios. Nosotros hablamos de irrevocables, son el don y el llamamiento de Dios y lo utilizamos y lo aplicamos a nuestras vidas. Pero allí está hablando precisamente en ese pasaje, en el capítulo 11 de Romanos, habla precisamente de Israel. Porque ha habido naciones que han desaparecido de la faz de la tierra. Los filisteos desaparecieron. No quedó nada, dice la palabra de Dios. Amalek también fue destruido totalmente. Y hay otras naciones también que han desaparecido. Pero Israel no. Israel está en las manos de Dios. Y hay otro pueblo también que el Señor viene a buscar y que perseverará hasta el fin. Y es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo experimentará la presencia de Dios en los cielos. Pero solamente, como lo he dicho, gozarán de eso los que perseveren hasta el fin. La iglesia que persevere hasta el fin y no la iglesia apóstata. Esa iglesia experimentará en el cielo la compasión de Dios en su máximo esplendor. Dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice la Escritura también, palabra del Señor, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y en este momento Dios puede hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Pero para eso debes pedirle perdón al Señor de tus pecados, arrepentirte de ellos, cambiar tu actitud y volverte a Él. Y verás, con tus propios ojos experimentarás la compasión de Dios que hoy Dios pone a tu favor, pone en tus manos. Así que te invito a orar de la siguiente manera conmigo. Señor Jesús, en este momento te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, recibo la vida eterna que tú me das. Señor, experimento hoy tu compasión en mi vida, ya que te revelaste a mi vida como mi Señor y mi Salvador, y prometes acompañarme en esta etapa que comienzo hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de todo tu corazón en este momento, si tú verdaderamente has confesado a Jesús como Señor y Salvador, puedes tomar contacto con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y tomaremos contacto contigo. Nos pondremos rápidamente en contacto contigo y podremos asesorarte más. Puedes dejarnos también un pedido de oración allí. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad
a través de este espacio de reflexión que tenemos en el canal de YouTube. Que el Señor te bendiga.